Hoy es miércoles 28 de junio del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartándonos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia, la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Hoy estamos leyendo el libro de Espiritismo y Vida. Es dictado por el espíritu de Manuel Viana de Carvalho, y esto fue traducido, es decir, a través de el hermano medium Divaldo Pereira Franco. Entonces esto es lo que tenemos en este estudio esta tarde, querido Alex. Vamos a iniciar con el numeral 25, que es... sí, dígame. Excelente, bienvenido. Ahora nos va a tocar la página 167, numeral 25. 9 de octubre de 1861. El otoño había llegado con vientos fríos que soplaban en varias direcciones. La inmensa explanada de la ciudadela de Barcelona se destacaba en el caserío catalán con su inmensa fortaleza en el elegante barrio de la Ribera, en forma pentagonal rodeada de fosos, con puentes levadizos y el área destinada a la ejecución de los criminales condenados a la vergonzosa pena capital. La soberbia religiosa desfilaba en ridícula procesión autorizada por el obispo don Palau y Térmens para la pública y medieval condena del espiritismo mediante el ridículo auto de fe. Eran las 10:30 de la mañana. Un cura, con las vestimentas sacerdotales llevando la cruz en una mano, se aproximó a los 300 libros y opúsculos que hablaban de la doctrina espírita y que estaban apilados para que ardieran, dado que era imposible quemar a sus autores. La siniestra procesión estaba integrada, además del sacerdote, por un notario que se encargaba de redactar el acta del auto de fe, un secretario auxiliar del notario, un empleado superior de la administración de la aduana, 3 jóvenes empleados de la aduana encargados de mantener el fuego, un agente de la aduana que representaba al propietario de las obras condenadas por el obispo. La multitud estupefacta presenció la acción macabra de la Inquisición decadente, y cuando el cortejo fúnebre encargado de la ejecución se alejó, las personas se lanzaron entre las últimas llamas con la intención de rescatar algunos pedazos de papel a fin de tomar conocimiento de su contenido. Un acuarelista hábil inmortalizó la escena inmoral en una tela que envió al insigno codificador del espiritismo, acompañada por algunas cenizas y páginas no quemadas que el maestro lionés guardó con infinito cariño. Aquellos libros habían sido solicitados por Maurice Lachatre, el noble escritor y editor francés, que se encontraba exiliado en aquella ciudad debido a una condena impuesta por la intolerancia del emperador Napoleón III.
con motivo de la publicación de su Diccionario Universal Ilustrado. Gran admirador de Allan Kardec, había encargado las obras espíritas del maestro, así como las de otros autores, con el fin de divulgarlas en Cataluña. Región noble y culta de España, aún sumergida en las tinieblas del dominio religioso. Ya en la aduana, las obras fueron inspeccionadas y su destinatario pagó las tasas legales correspondientes. Se esperaba que fueran liberadas con el consentimiento del obispo de Barcelona, don Antonio Palau y Termes, que se encontraba fuera de la ciudad, y entonces ocurrió lo inesperado. Cuando se le presentaron algunos ejemplares de inmediato, sin una lectura sensata y honesta, el soberbio príncipe de la Iglesia Católica declaró que eran inmorales y contrarias a la fe católica, de modo que las condenó a las llamas. Inútilmente el destinatario buscó los medios legales para impedir el crimen. No tuvo éxito. Por su parte, Allan Kardec constató que el acto deshonroso violaba gravemente el derecho internacional, porque todo se había realizado dentro de las exigencias legales. Sin embargo, los espíritus le aconsejaron que no hiciera nada, puesto que aquel acto ignominioso daría lugar a una propaganda favorable al espiritismo que de otra forma no sería posible. Aquel sería uno de los últimos autos de fe en España, que despertaba lentamente la libertad de pensamiento y de acción. El anterior se hizo realizado en la ciudad de La Coruña, donde fueron quemadas otras numerosas obras, causando la rebelión de personas sensatas. Barcelona era, en ese entonces, la capital de Cataluña, culta y liberal, donde las ideas se renovaban y el progreso se desarrollaba en un clima de entusiasmo. Causó sorpresa la decisión infortunada del intolerante religioso. Realmente, el acto siniestro se convertiría en una gran propaganda para el espiritismo, porque los periódicos de Barcelona, Madrid y París no solo describieron el acontecimiento infame, sino que también hicieron comentarios demostrando que ya no se vivía más en los terribles días de la Edad Media y de la dominación clerical. El futuro demostraría que en la misma Barcelona el espiritismo florecería extraordinariamente gracias a los misioneros espirituales que allí se encontraban, en la indumentaria carnal de José María Fernández Colavida, denominado más tarde el Kardec español, quien tradujo posteriormente las obras de la codificación al castellano: Amalia, Domingo Soler, Manuel González Soriano, José Amigó y Pellicer, Antonio Torres, Solanot y Casas, Miguel Vives y otros investigadores y médiums admirables que desarrollaron el mensaje y lo dieron a conocer en toda España. Como las divinas leyes son inexorables, menos de un año después del siniestro crimen, desencarnó don Palau, quien poco después se comunicó en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, consintiendo en responder las preguntas que se le quisieran formular. Concluyó emocionado diciendo: orad por mí, orad porque es agradable a Dios la oración que a él dirige el perseguido en favor del perseguidor, el que fue obispo y que ahora no es más que un penitente. La triste ciudadela en la que tantos crímenes se habían cometido, especialmente en la terrible Torre de Santa Clara, donde eran asesinados vilmente los condenados por su deseo de libertar a los catalanes asfixiados o masacrados por Felipe V, que tampoco pudo huir de la muerte. Tuvo sus días contados cuando el pueblo solicitó al gobierno en 1869 que fuera destruida y transformada en jardines, en lugares apacibles, con un inmenso parque, hoy glorioso, que en nada rememora los días tormentosos que quedaron en el pasado. Toda clase de intolerancia y siempre una manifestación de primitivismo y de atraso moral por parte de las criaturas humanas. El espiritismo, a pesar de todos los desafíos y las dificultades, está desempeñando su grandioso papel en la construcción de la sociedad feliz y noble del futuro, fijando las bases de la era del amor en los corazones y en las mentes, avanzando con la ciencia y la tecnología rumbo al futuro dichoso de la humanidad. Jamás se hará callar a los espíritus tal como se intentó hacerlo en las páginas tristes y dolorosas de la historia, cuando fueron asesinados los médiums que ofrecían su instrumento de comunicación para el mensaje de amor inmortal.
Nadie puede detener la marcha del progreso que es infinito. Se hace callar a las personas, pero nunca se matan las ideas que solamente pueden ser combatidas con otras más profundas y mejores. Jamás con el preconcepto, con la persecución imponiendo el silencio a través de la muerte de las idealistas. Transcurridos 147 años de ese día inolvidable, el espiritismo triunfa sobre el mal y conduce a millones de vidas rumbo a la verdad. 9 de octubre de 1861, auto de fe en Barcelona. Nunca más sucederá. Los espíritas deben comprender que el peligro ya no viene de afuera, que las persecuciones y los crímenes no se producirán como en aquellos días, pero es necesario que estén vigilantes en sus filas a fin de que la cizaña no medre junto a la hierba buena, para que cuando sea arrancada no dañe la siembra de luz. Los testimonios actuales son diferentes, pues ya no provienen de persecuciones externas, aunque todavía se conservan en muchos segmentos religiosos y científicos la intolerancia y la presunción, sino de las actividades del movimiento, en lo íntimo de los corazones, en el amor y la fidelidad a Jesús y a Allan Kardec, su perfecto embajador. Hemos retomado aquí un tema ya abordado en páginas anteriores, considerando su importancia y permanente actualidad. Nota del autor espiritual. Y no sé si quieren hacer comentarios con respecto al 9 de octubre de 1861. Sí, Napoleón III pensaba que quemando los libros quemaba las ideas. Es un error que lamentablemente todavía se sigue. Según lo que yo había entendido, él estaba en contra de la doctrina espírita. Entonces, y estaba a favor de esto de la quema de los libros. Entonces, esto de quemar los libros, según él, así se iban a quemar las ideas, yo considero que posiblemente es un pensamiento que no era solo de esa época. Hay que recordar que hemos tenido diferentes épocas en este planeta Tierra. Han habido diferentes civilizaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en la Atlántida, la Lemuria. Y yo considero que en esas épocas también tuvieron así un desarrollo intelectual y moral como el que podrían estar teniendo cuando estaba iniciando el espiritismo y, o sea, cuando estaba iniciando la codificación. Y también ahorita en esta época tenemos gente que piensa que hay que quemar un libro. Tenemos una familiar a la que se le dio un libro de los espíritus y lo quemó. Ahora, bueno, yo considero que eso es también parte del atraso en el que estamos. Ahora hay otra situación también que mencionaban de que la ley internacional había sido violada en la época en la que fue el auto de fe de Barcelona. Efectivamente sí se violó la ley porque en ese sentido se tenía que mantener un orden, tenía que haber un respeto y no pasarse de ciertos límites. Pero le dijeron a Allan Kardec que no se preocupara, él estaba en todo su derecho de hacer una acusación para que fueran sancionados los responsables de este auto de fe, pero le dijeron que no lo hicieran, que se abstuviera de hacer eso, que después iba a ver los resultados y efectivamente. Esto me hace recordar lo que dice que Dios escribe derecho a través de líneas torcidas. A veces estás recibiendo un mal y te están haciendo daño y no saben que con eso lo que lograron es despertar en ti cosas que no te imaginabas que tenías. Entonces, volviendo a lo del auto de fe, lo que provocó esto fue un gran desarrollo del espiritismo. En esa parte, digamos, por toda la publicidad y después los maestros que fueron reencarnando también. Y también hay otra parte que menciona de este sacerdote, este clérigo Palau. Este personaje estaba equivocado como muchos seres buenos.
la intención de él no precisamente era estar haciendo daño. Él creía que era malo el espiritismo. Y podemos darnos cuenta también en nuestra época que hay muchos religiosos que consideran que están obrando bien y están equivocados, están obrando mal. Incluso entre los mismos espíritas tenemos muchos ejemplos, tanto de asistentes como de directores de escuelas o de instituciones que creen que están haciendo bien y lo que están haciendo es un daño en algunas oportunidades. Solamente. Gracias. ¿Y quiere hacer un comentario, Alex? No, hermano. Ok, excelente. Bueno, vamos a continuar con la lectura en la numeral 26. Inversión de valores. Durante el solsticio de invierno en la Roma pagana, periodo que abarca los días 17 al 23 de diciembre, se celebraban las Saturnales, también denominadas fiestas de los esclavos, en las que a estos se les concedía oportunidades de placeres, un aumento en la cuota de alimentos y la disminución de los trabajos a que se encontraban sometidos, especialmente en los campos. Como homenaje al dios Saturno, los participantes se entregaban a los más diversos abusos, especialmente en el área de la sensualidad, de la falta de compromisos morales con un comportamiento semejante al de las bacanales. Cuando el cristianismo primitivo comenzó a dominar las mentes y los corazones del imperio, aquellos seguidores de Jesús, deseando borrar la mancha moral procedente del paganismo que continuaba atormentando a la cultura vigente, modificaron la fecha de su nacimiento para que coincidiera aproximadamente con aquel periodo, y se señaló el día 25 de diciembre para las celebraciones festivas. Si bien el maestro de Nazaret había nacido entre el 6 y el 8 de abril, según los cálculos más precisos de los estudiosos del cristianismo contemporáneo, pensaban que el elevado significado de ese acontecimiento tendría fuerza suficiente para borrar los recuerdos de los abusos practicados hasta entonces. El ser humano, no obstante, vinculado con más facilidad a las pasiones primitivas, lentamente fue transformado en la fecha evocativa del estado de paja que se transformó en una constelación de estrellas, con el fin de expandir los sentimientos desequilibrados, atendiendo así a las necesidades de las fugas psicológicas mediante un culto exterior de fantasía y de placer. Posteriormente, San Francisco de Asís, semejante a Jesús, por su inefable amor y su entrega total de la vida, deseó recomponer el acontecimiento navideño y realizó su primer pesebre con el fin de que lo mundano no destruyera la simplicidad del acontecimiento, presentándolo con la forma ingenua de sus emociones. Durante algunos siglos se conservó la vocación de la cuna dentro de las modestas concepciones del cantor de Dios. A medida que la cultura se expandió y las modernas técnicas de comunicación ampliaron los horizontes de las informaciones, las doctrinas del mercado, que se caracterizan por las ambiciones de compras y ventas, de extravagancias y de regalos, de seducción de lo exterior, en detrimento del significado interno de los valores, propusieron nuevos paradigmas para conmemorar la Navidad. En la actualidad, de sentimientos desorientados, la figura de Jesús desaparece lentamente del paisaje de su nacimiento, sustituida por el simpático y regordete viejito nórdico europeo, Papá Noel, y su trineo lleno de juguetes para los niños y los adultos que se entregan totalmente a la alucinación festiva, alejados del mensaje real del nacimiento. Al actualizarse en Occidente, prácticamente en todo el mundo, las dulces leyendas sobre San Nicolás mantienen el árbol colorido, sustituye al pesebre humilde nacido en la Umbría, y otro tipo de Saturnal toma cuenta de la sociedad ahora denominada cristiana. Matanzas de animales, exceso de bebidas alcohólicas, fiestas exageradas, excentricidades de toda clase, intercambio de regalos, abuso de promesas y ansias de placeres ocupan las evocaciones anuales junto con el olvido casi total del cumpleañero.
La preocupación por la apariencia, los juegos dominantes de las relaciones sociales y el exhibicionismo acerca de los valores exteriores confunden a los individuos que se lanzan a la lujuria y al extravío, teniendo como pretexto a Jesús de una manera idéntica al culto ofrecido a Saturno. Intencionalmente, los adversarios de la ética moral propuesta por el maestro buscan borrar su recuerdo de las mentes y de los corazones mediante cobardes y continuos intentos de transformarlo en un mito más que se pierde en la oscura noche del inconsciente colectivo de la humanidad. Y distraídos acerca del perverso acontecimiento, pastores y guías del rebaño confundido también se dejan arrastrar por la corriente de banalidad, aumentando las filas de los celebradores del placer y de la anarquía. Es cierto que Jesús no necesita que se celebren las fechas de su nacimiento ni de su muerte. Desea que se pongan en práctica las lecciones de las que se convirtió en mensajero por excelencia, proponiendo nuevos conceptos y comportamientos acerca de la felicidad y de la responsabilidad existencial. Tomando en cuenta la inmortalidad en la cual todos nos encontramos inmersos. No obstante, causa preocupación el desvío, la inversión de valores que se observan en las evocaciones festivas y en la conducta de los que celebran, mucho más preocupados por el gozo y el despilfarro que por los contenidos memorables de las enseñanzas por él preconizadas y vividas. Jesús preveía desde entonces esos acontecimientos que hoy se producen, porque comprendía las debilidades morales del ser humano, las adulteraciones que se producirían en sus enseñanzas y ante la indiferencia que tomaría cuenta de aquellos que deberían ser testimonio de él. Fue perentorio al afirmar: cuando ellos, sus discípulos, se callen, las piedras hablarán. Perdón. Se concretó su enunciado profético, porque en estos días tumultuosos en los cuales no se dispone el tiempo, sino para algunos deberes laborales que proporcionen compensaciones inmediatas, el silencio de la sepultura se quebró y las voces de la inmortalidad en un gran concierto vienen a proclamar y a restaurar el mensaje de vida imperecedera, despertando a los adormecidos hacia la lucidez y la actualización de la conducta y los modelos elevados del bien. Ya no más los intérpretes que adaptan las enseñanzas a sus propias necesidades, alejados del compromiso con la verdad, los que se dejan dominar por excesos de celo innecesarios, transfiriendo sus conflictos a los comportamientos que los demás deben vivenciar, los que se refugian en los suburbios de la fe, no por sentimientos elevados, sino en el intento de ocultar los dramas íntimos en los cuales agonizan. Las voces de los cielos, despojadas de los ornamentos materiales y de las falsas necesidades de la convivencia social, instauran la nueva era, trabajando para que resurjan las lecciones inconfundibles del amor conforme Jesús las enunció y vivió hasta el holocausto final. Su Navidad es un momento de reflexión que invita a las criaturas humanas a considerar la renuncia del Maestro cuando dejó por algunos momentos el trono del Altísimo para recorrer los caminos áridos de la sociedad de aquel tiempo, amando infatigablemente y enseñando con paciencia inusual para instalar en toda la roca de los corazones los cimientos del reino de Dios que nunca serán demolidos. De ese modo, a pesar de la inversión de los valores respecto de Jesús y su doctrina, que se observa en los surcos del cristianismo en sus más variadas denominaciones, ninguna fuerza proveniente de la insensatez logrará disminuir la intensidad de que se revisten, porque son los únicos caminos seguros para que la criatura individualmente y la sociedad en su conjunto alcancen la plenitud a la que aspiran, incluso sin saber. Este es el numeral 26 que habla de inversión de valores. Si alguien quiere hacer algún comentario. Hablaba una parte de las celebraciones, donde lo que menos importa es el cumpleañero. Esto parecería que
que no es una situación muy extendida, pero en realidad es una cosa que está bastante normalizada. Y en este caso se estaría dando cierta frivolidad. Pero como mencionaba yo, que está normalizado porque como están acostumbrados o estamos acostumbrados a vivir como estamos, muchas veces creemos que lo que es normal es bueno y resulta que la mayoría podemos estar equivocados, solamente. Muchas gracias. Y bueno, acá también nos comenta dentro de esta lectura de inversión de valores que es interesante que no se sabe a ciencia cierta la exacta fecha del nacimiento del Maestro Jesús. Pero acá cómo fue que lo utilizaron dependiendo de la época, las situaciones cómo se fueron dando y por eso fue que colocaron esa fecha. Y al final, lo que nos han comentado nuestros hermanos a través de las diferentes lecturas es el propósito de poder recordar el nacimiento del Maestro Jesús, las enseñanzas de amor, de paz, de bienaventuranza, y que posteriormente lo que vemos actualmente desde ya hace varios años, que cambian los papeles y que quieren que quien quiere que tenga protagonismo es Papá Noel, con la intención de tener muchas cosas materiales, obtener para los niños, para los adultos, y celebración desmedida, sin tomar en cuenta el apoyo, la armonía y el equilibrio que pudiesen existir, tomando en consideración la simplicidad. No es en cuestión de regalos materiales, sino que los cambios espirituales que cada uno de nosotros pudiésemos tener. Entonces comentan, parte de la lectura dice, en esta celebración de Papá Noel dice, matanza de animales, exceso de bebidas alcohólicas, fiestas exageradas, excentricidades de toda clase, intercambio de regalos, abuso de promesas y ansias de placeres ocultos, oculpan las evocaciones anuales junto al olvido casi total del cumpleañero. Como bien mencionaba Pepe, tomar en consideración eso, y como en su momento Francisco de Asís quería dejar plasmado ese acontecimiento, tomando en consideración, colocando el primer pesebre para recordar la simplicidad y el amor del Maestro Jesús. ¿Algún otro comentario? Una pregunta, hermano. Sí, cómo no. ¿Cómo no? O sea que pusieron el pesebre para olvidar la fiesta de los esclavos. Sí, pusieron... Ahí me perdí un poquito. Yo considero que es una manera de tapar realmente lo que estaban queriendo hacer, porque en las celebraciones al principio lo que se daban era una digamos, cantidad bastante grande de excesos, como eso de la matanza de los animales y la embriaguez, la lujuria. Eso fue lo que yo logré captar. Y entonces posteriormente nuestro hermano Francisco de Asís, para recordar el nacimiento del Maestro Jesús, para tomar en consideración la simplicidad, él coloca el pesebre, porque si nosotros nos ponemos a analizar con respecto al pesebre, a los animalitos que están rodeándole en un lugar bastante sencillo, nos hace tomar en consideración que en ningún momento el Maestro Jesús quería ser elevado, ser ensalzado, sino que tomar en consideración la simplicidad dentro de toda su enseñanza del Evangelio. Pero entonces estamos regresando otra vez a esos tiempos, ¿verdad? Exacto. O esos mismos actos que hacían antes, por decirlo así. Exacto, estamos regresando, ¿por qué? Porque las entidades en el plano espiritual también están aprovechando que nosotros estamos olvidando la celebración en el sentido de tomar en consideración, como bien dicen acá, al cumpleañero, que es el Maestro Jesús de Nazaret, y cómo aprovechan las entidades del plano espiritual para que nosotros nos dejamos envolver qué regalos vamos a dar y qué me van a regalar, cómo vamos a celebrar estas fiestas. Vamos a procurar hacer de todo, pero
viéndolo materialmente, sin tomar en consideración ese apoyo, ese bienestar espiritual que nos debemos de tener. Por eso acá dicen muchas promesas que se realizan que obviamente no se cumplen. Gracias, hermano, esa era mi única duda. Gracias, Alex. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a estar en el numeral 27, crisis perturbadoras. Desde el punto de vista económico, crisis, del griego crisis, representa un punto de transición entre un periodo de prosperidad y otro de depresión, según el diccionario Aurelio. La sociedad contemporánea atraviesa en este momento una gran crisis económica, que es responsable de las graves consecuencias sociales y morales. Los gobiernos de las naciones, algunos de ellos excesivamente optimistas, invirtieron en el futuro sin preocuparse por el presente, favoreciendo el abuso de gastos por parte de personas irresponsables, con la expectativa de obtener ganancias absurdas, lo que generó la caída de los valores en las bolsas y en las instituciones bancarias. Las soluciones presentadas hasta el momento, todas paliativas, aún no consiguieron apartar el fantasma de la depresión y del colapso generalizado que se vuelve realidad día a día debido a que las instituciones están cayendo con terrible efecto dominó. Con referencia al cristianismo, no ha sido diferente la conducta de los que se dicen vinculados al pensamiento de Jesús, pertenecientes a las religiones mayoritarias, ya que su comportamiento es idéntico al de los de otras creencias, predominio de egoísmo, disputas vanas, combates sin gloria, en busca de la proyección de la imagen, luchas intestinas en el hogar, en el lugar de trabajo, en las calles. Todo eso concluye en conflictos emocionales y avasalladores que transforman el planeta en un gran hospital cuando podría mantener su condición de escuela de bendiciones. Ese fenómeno es comprensible, no obstante, si se toma en cuenta la gran transición del mundo de pruebas y expiaciones hacia el mundo de regeneración que se está produciendo conforme fuera anunciado desde los días en que Jesús estuvo en la tierra predicando y practicando las buenas nuevas. Este periodo, sin embargo, de selección natural entre las ovejas y los cabritos, que equivale a decir la de elección de los buenos de acuerdo con sus propios actos, en medio de aquellos que prefieren las conductas excéntricas y enfermizas, hace oportuna la manifestación y el retorno a la vivencia de los valores dignificantes y de los comportamientos saludables que quedaron en el pasado. A los espiritistas, entre tanto, en su condición de nuevos cristianos, les cabe la incomparable tarea de restaurar el pensamiento de Jesús, relacionándolo con las conquistas valiosas del conocimiento científico y tecnológico del momento, de forma que se elabore una ética moral perfectamente compatible con las leyes de amor que son de carácter eterno. Si bien todos los espíritas son conscientes de sus responsabilidades, muchos caen en las trampas bien elaboradas por el egoísmo y la crueldad, dando lugar a conflictos en los grupos, a disputas infantiles por los cargos con total olvido de los encargos relevantes, con acusaciones recíprocas, sin el menor respeto a la intimidad del prójimo. A semejanza de los adeptos de otras doctrinas a las que consideran superadas e incapaces de iluminar las conciencias, los espíritas no han sabido enfrentar los desafíos evolutivos, las dificultades en el crecimiento intelecto-moral, los problemas en las relaciones humanas y enseñan cómo conducirse bien, al mismo tiempo que demuestran que sus informaciones no son más que teorías, muy buenas para otros e insuficientes para que ellos sean fieles a sí mismos y a los compromisos abrazados. Se olvidan de que en tales condiciones los espíritus desdichados, que se complacen en perturbar y estimular los odios y las disensiones, se valen de ellos para dar curso a sus objetivos nefastos a fin de retardar la marcha del progreso. No obstante, nadie, ninguna fuerza puede impedir el desarrollo moral e intelectual de la sociedad, porque esta es la fatalidad de la evolución establecida por el Señor de la vida. El adepto del espiritismo debe tomar conciencia respecto de su tarea
en el conjunto y vivir de acuerdo con los paradigmas doctrinarios, superándose cada día, trabajando para iluminarse interiormente, produciendo para el bien de todos, creciendo en lo moral conforme a la propuesta de la doctrina, dejando las herencias torpes en el pasado como estructuras que permitieron el aprendizaje que ahora se transforma en comprensión de la vida y contribución para el relevante sentido de la existencia. Se acercan días trascendentales en este hermoso planeta, que pueden transformarse en dolores superlativos o en bendiciones iluminativas y liberadoras. Cada uno, por medio de la elección de su conducta, determinará los caminos a recorrer para evitar la crisis o para demorarse en ellas hasta el momento de la liberación real. Así finaliza este numeral que se llama Crisis Perturbadoras. ¿Algún comentario? Había una parte que hablaba también de la crisis económica, donde había problema porque se invertía demasiado en el futuro sin tomar en cuenta el presente, y que había quienes con la situación del egoísmo podían caer en la corrupción y empezar a estar haciendo mal uso de esos recursos. En contraposición de esta situación, la mentalidad de prevenir la pobreza, evitar el hambre, evitar las enfermedades, sería una situación en la que un gobierno, por ejemplo, estuviera invirtiendo en el futuro, pero también tomando en cuenta el presente, viendo que hayan beneficios así a corto plazo o a plazo inmediato, si es una situación urgente, pero también viendo que no fueran recursos que fueran solo para el momento, como por ejemplo la beneficencia, que en un libro de Allan Kardec menciona que consuela, ayuda y da abrigo, pero que lo primordial de los recursos, en ese caso habla de la riqueza, que es prevenir la pobreza o prevenir la miseria. Ahora había otra situación de la que se estaba hablando, que era de los espíritas con egoísmo y crueldad. Sí. Se mencionaba, por ejemplo, que había quienes querían figurar, querían tener cargos o puestos así, por ejemplo, directivos, pero lo que no se mencionó y también se da es en el caso de los espíritas con el egoísmo y crueldad, cuando alguien puede decir, por ejemplo, eso que te pasa es porque te lo mereces, aguantate. Y nuestra labor como espíritas no es hacer sentir mal al otro, sino que aliviarle, apoyarle. Claro que tenemos que esclarecerle para que no vuelva a caer en los mismos errores, pero también tenemos que apoyarle para que vaya agarrando fuerzas y no terminar de hundirle, solamente. Gracias. ¿Algún otro comentario? No, hermano. Okay. Y vamos a continuar con la lectura. Estamos en el numeral 28. Decadencia de la ética. Cuando se analiza la actual situación socioespiritual del planeta, no se puede negar la presencia de una destructiva ola de pesimismo y de utilitarismo que domina a las criaturas humanas en todas partes. Apoyados en el nihilismo, a pesar de los comportamientos rotulados como religiosos en algunos de sus segmentos sociales, el cinismo de la persona y la decadencia de la ética nos dan una idea de la desesperación que avasalla las mentes y los corazones atormentados. Por consiguiente, la violencia y el desatino, la drogadicción y el erotismo sustituyen las aspiraciones de ennoblecimiento como mecanismo de fuga para llenar el vacío existencial y el desencanto que se apoderaron del siglo XX, cuyas perspectivas eran iluministas, liberadoras, ricas en ansias de felicidad y de belleza. La amargura se apodera de los individuos que se sienten cosificados, mientras la rebelión arma a las multitudes desvariadas que se levantan contra los abusos del poder, las injusticias sociales, el libertinaje de los dominadores, la deshonestidad de los legisladores que perdieron el respeto moral, la libertad y el derecho de vivir con el mínimo de honorabilidad deseable.
Se puede afirmar que la aparente calma que todavía se observa en algunas naciones esconde los depósitos de pólvora prestos a estallar como preanuncio de tragedias. Gracias. No se trata, sin embargo, de un acontecimiento inesperado, ya que se observan sus raíces plantadas a fines del siglo XVIII, al producirse la Revolución Francesa, cuando la tiranía sustituyó los ideales de los filósofos de la libertad e instauró los días del terror. En el desesperado intento de mantener el orden en Francia, Robespierre, llamado el Incorruptible, que había luchado por los ideales de la fraternidad, la libertad y la igualdad, no tuvo fuerzas morales para resistir las presiones de la desesperación de las masas y de otros pensadores, y mantuvo a la guillotina funcionando sin tregua, al punto de volverse un dictador ultrajante y sanguinario. Víctima de un golpe de sus adversarios de la convención, fue preso y también guillotinado. En ese periodo difícil, se anunció la muerte de Dios. La rebelión retiró los vestigios de su presencia en el país, cambiando incluso los nombres de santos y de denominaciones religiosas de las calles, boulevards y plazas que los tuvieran, así como los objetos de culto de las iglesias, en el intento de borrar el recuerdo de la fe y de la creencia espiritual en el territorio francés. Poco después, con el regreso de Dios a través del Concordato de 1802 firmado por Napoleón Bonaparte con el Vaticano, permanecieron los odios y los vestigios del periodo de rebelión y de persecuciones inclementes, dando lugar a un aborrecimiento ético de los sentimientos. El iluminismo, en decadencia, favoreció el positivismo en ascenso, mientras que las ideas pesimistas y destructivas de Arthur Schopenhauer se esparcían en todas partes, proclamando que Dios y toda formulación religiosa en el comportamiento humano no eran necesarios. A medida que el materialismo dominaba la cultura, la amargura enfermiza de Friedrich Nietzsche pasó a comandar las mentes y los corazones desesperados, amparados en el escepticismo científico de las academias, que aseveraba que el alma era una secreción cerebral destinada a desaparecer con la muerte del encéfalo. En ese ámbito de morbidez y desencanto, el ateísmo se convirtió en la directriz moral de los individuos que posteriormente se lanzaron a la guerra perversa de 1869-1870, la cual resurgió entre 1914 y 1918 y se volvió calamitosa entre 1939 y 1945. Con las más increíbles cargas de odio y de destrucción que la historia haya conocido. Muchos contribuyeron para que se produjera esa tragedia. Las ideas de superhombre del referido Nietzsche y el pensamiento de Heidegger, que influenció en el surgimiento del nazismo, partido al cual se afilió por un tiempo, pero del que se apartó después cuando se produjo la persecución de los profesores judíos de la Universidad de Freiburg, donde era rector. La ética del más fuerte sustituyó a la de los derechos humanos y la dignidad, debido a la aristocracia del poder totalitario e insano de algunos gobernantes. Heidegger influenció filosóficamente a Jean-Paul Sartre con su pensamiento sobre el ser y sirvió de inspiración para el existencialismo y para un total desinterés por los valores ético-morales que condujeron a la civilización a lo largo de los siglos. Vivir el ahora y disfrutar al máximo, a menudo sin ningún respeto por los derechos de los otros, y cultivar el placer hasta el agotamiento, fueron los comportamientos aceptados y divulgados como valioso recurso para preservar la vida y las experiencias de alegría y de bienestar. Lamentablemente, las religiones ortodoxas, incapaces de ofrecer una resistencia filosófica y ética a los absurdos del nuevo orden, por mantenerse fieles a los programas medievales totalmente superados, fueron despreciadas y consideradas responsables de la miserabilidad del ser humano, de sus desaires, de sus amarguras. Sobrecargado con las herencias teológicas del pecado y de la culpa,
el ser humano rompió con las tradiciones engañosas y prefirió enfrentar las consecuencias de su libertad deslizándose hacia el libertinaje. Sucede que cuando se rompen las esposas de la esclavitud de todo tipo, el ansia de libertad es tan grande que, por desconocimiento de sus límites, aquel que aspira a ella cae en los resbaladeros de la irresponsabilidad, de la agresividad hacia los derechos ajenos, del abuso irrespetuoso. De esa forma, desaparece la ética de la conducta para que se presente el derecho de excepción y el individuo se coloca por encima de la ley del orden y de toda restricción. Los avances de la ciencia que desmistificaron algunas de las informaciones y dogmas religiosos, como los milagros de Jesús, que comenzaron a ser observados desde el punto de vista de las doctrinas psicológicas y parapsicológicas, redujeron la cultura al materialismo desde 1857, cuando Charles Darwin, a través del evolucionismo, aplicó un golpe de misericordia al mitológico creacionismo bíblico, lo cual sirvió de soporte para vitalizar el ateísmo. La contribución de la tecnología ampliando y aproximando los espacios y las distancias con la demostración de los postulados científicos a través de la experiencia de los hechos fue fundamental para la indiferencia humana en relación con los códigos de dignidad y de valorización de su propia vida. El siglo XX, por lo tanto, heredero de la revolución filosófico-científica del pasado, rápidamente aceptó el nuevo comportamiento que se consolidó durante la revolución hippie de los años 60, en que se produjeron los grandes cambios de conducta y las tradiciones nobles como la familia, el casamiento, la dignidad del orden, pasaron a ser instituciones superadas. Al irrumpir en avalancha avasalladora, tomó cuenta de la juventud que se sentía castrada por la intolerancia y el poder dominador, y se transformó en un nuevo mundo, un modo diferente de vida. El aborto, la eutanasia, el suicidio, la agresividad, pasaron a ser éticos en el nuevo lenguaje que culminaría con los hombres y las mujeres bombas de los atentados terroristas. En el crimen organizado, en la violencia urbana, en el alcoholismo exacerbado, en el tabaquismo, en la drogadicción y en el sexo carente de todo sentido moral y afectivo. Con la liberación de los instintos primarios y el dadaísmo, estimulando el erotismo, se cosificó a los seres humanos vendidos en el mercado de la lujuria sin ningún pudor, bajo el disfraz de experiencias artísticas económicamente rentables. En ese comercio depravado del que poquísimo logran salir para alcanzar niveles elevados, multitudes de jóvenes inexpertas son devoradas por las mafias que lo administran, pasando los tractores de la indiferencia sobre los cuerpos y las almas mutiladas de aquellas que fueron vencidas durante las tentativas iniciales de escape. Inevitablemente hubo una total decadencia ética de la cultura y de la civilización, que adoraron a los nuevos dioses del placer y de la seducción, de la utopía y de la mentira, aun cuando se vivía el vacío existencial que conduce a la depresión y al suicidio. No obstante, en ese ínterin surgió el espiritismo en 1857 para revitalizar la ética y la moral basadas en las lecciones insuperables de Jesús, que fueron corrompidas por las ambiciones y las conveniencias humanas a través de los siglos, desde el día que las unieron al Imperio Romano, con lo cual pasaron de ser perseguidas a perseguidoras. Con la revelación de los inmortales, la vida tuvo un sentido profundo y un significado psicológico indiscutible. Como consecuencia de la propuesta filosófica apoyada en los pilares de los hechos que demuestran la inmortalidad del alma, la vida futura, la justicia divina y la ley de causa y efecto, responsable de todos los fenómenos humanos. A partir de entonces, aunque lentamente se restaura la propuesta del amor como fuente inagotable para la felicidad, y en razón de sus contenidos optimistas y realistas que dignifican a la especie humana y le proporcionan los estímulos necesarios para que se desarrolle y alcance las cumbres del esclarecimiento personal,
El fracaso del nuevo comportamiento nihilista se observa en todas partes porque su doctrina engañó a sus adoradores y los indujo a aflicciones superlativas y a angustias nunca antes experimentadas. Confundidas esas multitudes decepcionadas y sin rumbo buscan, incluso sin saberlo, volver a los orígenes del bien y de la alegría, al encuentro con la pureza de sentimientos y la convivencia noble, pues sienten la falta de la fraternidad que siempre debe estar vigente entre los seres humanos sedientos de paz y de esperanza. Nadie puede vivir en equilibrio sin la bendición reconfortante de la esperanza que abre perspectivas hermosas para el futuro. El espiritismo, por lo tanto, poseedor de los paradigmas que fueron abandonados por el anarquismo y escepticismo, los presenta como propuestas que conducen a la ética del deber y de la armonía, propiciando ventura. La creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, en la comunicabilidad de los espíritus, en la reencarnación, en la pluralidad de los mundos habitados y las propuestas ético-morales del Evangelio según el Espiritismo, que brinda una relectura de las lecciones insuperables de Jesús conforme las conocemos en las narraciones de los evangelistas, son las nuevas directrices para la construcción del ser humano feliz y de la sociedad dichosa a la que todos aspiran. No hay otra alternativa excepto la del coraje para superar la crisis moral que domina prácticamente a toda la sociedad contemporánea. Reflexionando acerca de la potente ética espírita que resume las más grandiosas formulaciones de la ética ancestral, llevando la práctica ante las nuevas necesidades que toman cuenta de la sociedad, fortalecida la ética lentamente resurge para dirigir los destinos humanos rumbo a la paz y la alegría de vivir a través del correcto culto de los deberes. Esto es decadencia de la ética. ¿Algún comentario? En el caso que se mencionaba, por ejemplo, que Robespierre había tenido antes la fama de que a él se le decía, por su actitud, se le decía Robespierre el incorruptible. Así. Pero se volvió verdugo implacable, o sea, cambió completamente a cómo era su actitud o su carácter. Entonces tenemos que estar atentos, porque esto es un ejemplo de lo que no tenemos que hacer, o sea, que no tenemos que dejar de examinar nuestra conciencia, porque podemos normalizar una actitud y con el tiempo es una situación tan pequeña y poco a poco, y de ahí estamos acostumbrados a hacer daño y ni cuenta nos damos. Hay otra parte que habla también sobre, acabar lo que mencionaba de la ética, Entonces a mí me venía a la mente que la situación de la ética en la actualidad está en una situación de inversión o perversión. Como en un ejemplo tenemos a la muerte digna o la muerte asistida. Esto yo considero que es uno de los grandes males porque tenemos una encarnación, tenemos que cumplirla, llegar hasta el final. Y si nos está llegando un sufrimiento terrible, un sufrimiento atroz, ya sea una prueba o tal vez es una expiación. Y si nosotros caemos, o tal vez no tanto nosotros, sino que la gente que no tiene el conocimiento de la reencarnación, es como un suicidio lo que se estaría haciendo. Y después otra vez a comenzar la prueba. Solamente. Muchas gracias. Tomando en consideración eso cabalmente de la decadencia ética, nos van mencionando cómo llega un momento dado en donde el materialismo, lo superfluo, tiene un cierto dominio, pero también llega a un momento en que ya no debe de existir eso, porque ya se va ahogando, se va autodestruyendo, como bien decía Pepe, y por eso nos va comentando que en la época oportuna, en 1857, vienen los espíritus y a través del codificador Allan Kardec le dicta
le ayudan para poder él codificar, unir toda la serie de preguntas y respuestas que él hace para poder dar a conocer el libro y poder comprender el libro de los espíritus e irlo entendiendo y tomar en consideración que existe esperanza, que existe consuelo, que existe paz, que existe tranquilidad, que existe bienestar, que existe apoyo. Y por eso acá nos van mencionando todos estos elementos para no volver a cometer esa serie de situaciones superficiales que nos van perjudicando, obviamente. ¿Algún otro comentario? Bueno, acá dice en el numeral 29, ética de la felicidad. En el tratado Ética de Nicomano, dedicado a su hijo, Aristóteles afirma que el ser humano fue galardonado por la vida con 3 tipos de bendiciones: las que vienen de afuera, las del cuerpo y las del alma. Casi 21 siglos después de sus profundas reflexiones, que sirvieron de base para la construcción de la ética occidental, Arthur Schopenhauer, analizando los valores de la vida, mantiene las 3 divisiones, aunque bajo un aspecto algo diferente: la personalidad, la propiedad y la posesión. En su análisis, el ilustre filósofo alemán define la personalidad como aquello que el ser humano es, incluyendo la salud, la educación, el temperamento, sus conquistas intelectuales, sociales, los tesoros de orden moral que detenta, para adquirir la individualidad, aquello que permanece aunque se alteren las circunstancias existenciales. La personalidad se desarrolla cada vez más en el ser humano gracias a los recursos de la voluntad y a la aplicación de del esfuerzo interior para calificarse, realizándose a sí mismo y disfrutando de bienestar en razón de la conquista que incorpora a su conducta. La propiedad constituye el fruto de las adquisiciones externas, que se atesoran como consecuencia de las necesidades aparentes para el triunfo material. No obstante, la acumulación de diversos bienes, aunque proporcione confort y prestigio en la comunidad, no logra impedir que surjan los conflictos que generan tedio y dolor, que en su opinión son grandes adversarios de la felicidad. Lo que se posee es exterior, cambia de manos y se transfiere de un poseedor a otro, dejando normalmente una cierta frustración en aquel que detenta la posesión. Esto es así, porque lo que posee no satisface plenamente e induce a visiones desmedidas y tormentosas como una sed insaciable. En la actualidad, los juegos de las bolsas de valores y sus proclamas, las variaciones del cambio y las alteraciones del mercado, las disputas empresariales y la oscilación de los precios de las acciones generan ansiedad, miedo y afligen normalmente a los adinerados y poseedores de grandes emprendimientos. Por un momento se encuentran al tope de la fortuna y de repente cambian de posición debido a las modificaciones impuestas por los intereses y las presiones nacionales e internacionales. Desde otro aspecto, la facilidad para disfrutar del placer hasta el agotamiento y la lujuria hasta el entorpecimiento de las sensaciones abre espacios emocionales al desinterés por la vida, que se transforma en vacío existencial. La incertidumbre acerca de la preservación de los recursos acumulados induce a esa persona a comportamientos alienantes, tales como la desconfianza en las relaciones, la dificultad para tomar resoluciones afectivas y la pérdida de la identidad, con la creencia de que las demás personas son incapaces de brindarle amor y que solamente se interesan por sus posesiones. Por cierto, siguiendo la línea del pensamiento del filósofo de Danzig, un mendigo saludable es mucho más feliz que un monarca poderoso y enfermo. De alguna manera, ese juego de intereses para Schopenhauer proporciona una interpretación especial de la vida, transformada en un teatro en el que las criaturas se convierten en actores que desempeñan papeles transitorios, aunque todos sean iguales en su esencia. Ese comportamiento induce a una
desvalorización de lo subjetivo en relación con lo objetivo, en el cual se colocan los intereses de la existencia sin que aquellos que proceden así se den cuenta de que estos últimos son relativos, ya que se fijan en la inseguridad emocional de los propietarios que se imantan a ellos, dejándola experimentar otros extraordinarios significados que la vida ofrece a todos los que se identifican con ellos. La posición se refiere a la manera como cada persona se coloca respecto de la consideración que esperan recibir de los otros en su grupo social, siempre preocupada por la opinión externa acerca de ella, proveniente de la honorabilidad con que es tratada y de la respetabilidad que goza o no su fama. Hija de la insensatez presuntuosa, la posición se transforma en una ambición desmedida para cultivar y preservar la propia imagen, la apariencia exclusivamente. Las criaturas que se comportan así se atormentan y sufren mientras no alcanzan las posiciones destacadas, e incluso cuando lo logran, siguen atormentados por la angustia, llegando a promover escándalos para ser motivo de comentarios y para permanecer en el centro de las opiniones divergentes en los medios de comunicación terrestre. Desearían ser siempre bien vistas, recibir la adulación dorada y mentirosa, llamar la atención aunque interiormente reconozcan que todo ese trato no es más que una comedia ridícula y agotadora. Para ellas son muy importantes esas situaciones en las que son observadas, que las destacan en la comunidad humana y las llenan de orgullo vacío, porque son responsables de la exteriorización que las conduce siempre a una lucha para disimular los conflictos en los cuales se debate. El honor o aquello que consideran como tal es conquistado por ellos imponiendo su aparente superioridad con comportamientos muchas veces excéntricos por la incesante preocupación de parecer honorables ante la imposibilidad de serlo realmente. Ese tipo de valor que proviene de conquistas ético-morales equivocadas en esa lucha vana en las que se busca aparentar felicidad sin armonía de ser dichoso, proporciona una falsa postura sobre la cual se apoyan tramas indignas. Se elaboran leyes incalificables, se negocian situaciones calamitosas para que queden ocultos los crímenes y los deslices morales, mientras la máscara de la farsa se mantiene sujeta al rostro del individuo. La presunción también se destaca en estas circunstancias, intoxicando a su portador con los vapores que conducen a las fantasías de la superioridad que se atribuye, de la existencia excepcional que disfrutan, del estatus que gozan. Se trata de glorias asentadas en la neblina de la ilusión que el sol de la realidad diluye, dejando a sus víctimas desnudas frente a su conciencia. Afortunadamente, Schopenhauer destaca que el primer requisito es fundamental para construir la ética de la felicidad, la cual consiste en las adquisiciones internas de la personalidad, las que dignifican y apaciguan al individuo, proponiéndole continuo bienestar. La visión espírita acerca de la ética para conquistar la felicidad ilumina el concepto de Aristóteles en lo referente a las dádivas del alma, debido a la certeza de su inmortalidad, así como completa la clasificación de Schopenhauer, porque agregar la reencarnación en cuyas vivencias múltiples se adquieren los valiosos tesoros de la sabiduría y de la iluminación interior. A través de esas innumerables experiencias evolutivas, el espíritu desarrolla los atributos divinos que le son inherentes y se libera de las constricciones impuestas por las primeras fases donde transitó, descubriendo el sol de la eterna primavera, la felicidad cada vez más pujante. En la retaguardia quedan las conquistas del afuera, propiedades por estar superadas, después quedan olvidadas las externas del cuerpo, la posición por carecer del sentido ético, ya que en el transcurso de los sucesivos renacimientos el príncipe vuelve como paje, el esclavo retorna a la condición de señor, el mandatario resurge sometido. De esta forma, se viven múltiples personificaciones cuyas contribuciones producen la individualidad real, que es el espíritu en sí mismo. La ética espírita para la felicidad se halla establecida en las lecciones incomparables del amor que, sin renuncia al instrumento más eficaz para la conquista del universo, de sí mismo por la armonía interior que proporciona,
así como por la alegría perenne de vivir en el cuerpo o fuera de él, pero siempre en la vida, ya que es inmortal. Así es como finalizamos este numeral 29, que es ética de la felicidad. ¿Algún comentario? Había una parte que mencionaba de las bendiciones de afuera, del cuerpo y del alma. Así. Y yo de las bendiciones de afuera no puedo, ahorita no se me viene a la mente algo. Ahora, pero sí del cuerpo. Del cuerpo podría decir yo, por ejemplo, que sería tener buena salud. Y del alma, pensaría yo, por ejemplo, que podría ser tener calma, tener paz, tener serenidad. Eso sería lo que me viene a mí, a la mente, sobre bendiciones del cuerpo y del alma. Ahora, bendiciones de afuera, ahí sí no, ni idea. Okay. Solamente. Muchas gracias. ¿Algún último comentario, Alex? No, hermano. Excelente. Entonces vamos a finalizar la lectura de esta noche.